Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los corazones de muchos fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desentrañar la tan sonada y a menudo misteriosa verdad detrás del distanciamiento de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que conquistó al mundo con su química en pantalla y que luego pareció esfumarse, dejando tras de sí un mar de especulaciones y rumores. Sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias que abordemos este tema, y créanme, hemos estado investigando a fondo para traerles la información más precisa y actualizada posible. Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les fascina el mundo del espectáculo y sus entresijos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos las historias detrás de sus celebridades favoritas. Pues bien, como muchos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja de moda no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm o Love is in the Air como se le conoce en muchos países. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la ficción y se convirtió en una relación real. Durante meses, sus seguidores vivieron cada etapa de su noviazgo, desde los primeros rumores hasta sus apariciones públicas juntos, llenas de sonrisas y gestos de complicidad. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, y su amor parecía ser un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta, los it couple por excelencia, y los fans soñaban con que su historia tuviera un final feliz, quizás incluso boda. Sin embargo, de repente la burbuja pareció estallar. Los rumores de separación empezaron a circular como pólvora, y lo que antes eran publicaciones llenas de amor, se volvieron escasas hasta desaparecer por completo. Y aquí es donde comienza nuestro misterio. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes parecían tan enamorados, tomaron caminos separados? Las respuestas, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, no son tan sencillas como un simple se acabó. Hemos recopilado información de diversas fuentes, incluyendo reportajes de medios turcos, testimonios de personas cercanas a la pareja y, por supuesto, declaraciones de los propios protagonistas, aunque éstas hayan sido escasas y a menudo crípticas. Uno de los primeros indicios de que algo no iba bien surgió cuando las publicaciones conjuntas en redes sociales de Hande y Kerem empezaron a disminuir drásticamente. Las fotos juntos, los vídeos compartiendo momentos, las dedicatorias románticas, todo eso se fue diluyendo hasta que prácticamente desapareció. Esto, para los fans más atentos, fue una señal de alerta importante. En el mundo digital de hoy, la ausencia de una pareja en las redes sociales, cuando antes eran muy activos, suele indicar un distanciamiento. Luego vinieron las especulaciones. Y aquí es donde el torbellino de rumores se desató. Se habló de diferentes motivos y la verdad es que es probable que una combinación de factores haya contribuido a su separación. Una de las teorías más fuertes y persistentes es la presión mediática y la intensidad de la fama. Cuando te conviertes en una pareja tan popular a nivel mundial, tu vida personal se convierte en un espectáculo público. Cada paso que das, cada palabra que dices, es analizado y comentado. La constante exposición, la falta de privacidad, el escrutinio incesante, todo esto puede ser agotador para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Es posible que la presión de mantener una imagen pública perfecta, sumada a la falta de espacio para simplemente ser ellos mismos, haya comenzado a hacer mella en su noviazgo. Otra razón que se ha barajado es la diferencia en sus aspiraciones profesionales a largo plazo. Si bien ambos son actores sumamente talentosos y exitosos, es posible que sus carreras hayan empezado a tomar rumbos ligeramente distintos. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha mostrado un gran interés en proyectos internacionales y en diversificar su carrera en otros ámbitos del entretenimiento. Hande Erçel, por su parte, ha seguido consolidando su posición como una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, participando en dramas de gran éxito. A veces, cuando dos personas con ambiciones tan fuertes y caminos tan definidos intentan mantener una relación, puede surgir la dificultad de compaginar sus sueños y sus compromisos. Las largas ausencias por proyectos laborales, las giras promocionales en diferentes países, todo esto puede crear distancia y tensión. También se ha especulado sobre la posible
Lidad de que surgieran diferencias irreconciliables en cuanto a la dirección que querían darle a su relación. El amor es un camino que se construye día a día, y a veces, las personas evolucionan de maneras diferentes. Lo que una vez los unió con el tiempo puede dejar de ser suficiente. Es posible que después de un tiempo juntos, se dieran cuenta de que sus visiones de futuro, sus expectativas sobre la vida en pareja, o incluso sus personalidades, ya no estaban tan alineadas como al principio. Esta es una realidad en muchas relaciones, incluso en las que empiezan con una chispa tan intensa. Ahora es importante recordar que ni Ande ni Kerem han dado detalles explícitos y directos sobre los motivos exactos de su separación. Las declaraciones que han hecho han sido muy cautelosas y siempre han apelado a la privacidad y al respeto. Ande en una ocasión mencionó que la vida a veces tiene giros inesperados, y que ella siempre deseaba lo mejor para Kerem. Kerem por su parte ha sido igualmente reservado, expresando que guarda un gran cariño por Ande y que su relación fue un capítulo importante en su vida. Esta discreción, si bien comprensible, también alimenta la especulación, porque deja el espacio abierto para que cada uno imagine su propia versión de lo sucedido. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmaciones directas, hay algunos aspectos que se han observado y que refuerzan la idea de una separación amistosa pero definitiva. Por ejemplo, a diferencia de otras rupturas en el mundo del espectáculo que suelen estar marcadas por polémicas o disputas públicas, la separación de Ande y Kerem se ha caracterizado más por un silencio respetuoso. No ha habido dimes y diretes, ni filtraciones negativas de un lado al otro. Esto sugiere que aunque la relación terminó, han logrado mantener un grado de respeto mutuo y quizás incluso una amistad. Otro punto a considerar es la forma en que ambos han continuado con sus carreras, cada uno enfocándose en sus proyectos. Ande ha seguido deslumbrando en la pantalla con sus interpretaciones, y Kerem también ha estado trabajando en diversas producciones. Esto indica que si bien la ruptura fue un golpe, no ha sido algo que los haya paralizado o que haya afectado de manera irreparable su vida profesional. Entonces, ¿cuál es la verdad, o al menos la verdad más plausible? En mi opinión y basándonos en todo lo que hemos podido recopilar, la verdad de su distanciamiento parece ser una compleja mezcla de factores. La presión de la fama y la exposición mediática sin duda jugó un papel importante. Es muy difícil mantener una relación sana y privada cuando el mundo entero está observando cada uno de tus movimientos. A esto se le suma la posibilidad de que sus aspiraciones profesionales hayan comenzado a divergir o que simplemente, como sucede en la vida, sus caminos personales hayan tomado direcciones diferentes. No hay una única razón mágica, sino más bien una suma de circunstancias que, de forma gradual, llevaron a la conclusión de que lo mejor era separarse. Y aunque para los fans pueda ser doloroso aceptar el fin de una pareja que tanto admiraban, es importante recordar que ellos son personas reales con vidas y decisiones propias. El hecho de que su relación haya terminado no empaña en absoluto la magia que crearon en pantalla ni el cariño que muchos les guardan. Al contrario, su historia puede servirnos como un recordatorio de que incluso las relaciones más intensas y apasionadas, si no se nutren y adaptan a los cambios, pueden llegar a su fin. Y la verdad a veces es simplemente que dos personas que se quisieron mucho por diferentes motivos, ya no pueden seguir juntas. Y eso está bien. Lo importante es cómo se maneja esa separación, y en su caso, parece que han optado por la madurez y el respeto mutuo, algo que siempre se agradece en el mundo del espectáculo. En resumen, hemos explorado las razones detrás del distanciamiento de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde la intensa presión mediática hasta las posibles diferencias en sus aspiraciones profesionales y personales. Si bien no tenemos una confirmación exacta de todos los detalles, queda claro que su separación fue un proceso complejo y que, a pesar de la tristeza que pudo generar, parece haberse manejado con madurez y respeto. Ha sido un viaje fascinante intentar descifrar este misterio, y espero que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo y atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Coinciden con nuestras conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el distanciamiento de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, les pido un último favor,
Denle un gran me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan enterarse de esta historia, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.